enfocar los esfuerzos y utilizar regulaciones para poder enfocar esos esfuerzos de desarrollo de inteligencia artificial precisamente a que colaboren con los seres humanos en vez de automatizarlo. Entonces, por eso a mí me interesa mucho esta área porque la mayor parte de la investigación se ha enfocado en cómo replicar la inteligencia humana, ¿no? Para poder reemplazarla. Pero me parece más interesante es pensar en inteligencias diferentes, ¿no? Que trabajen con los seres humanos. Entonces, hay muchas inteligencias en la naturaleza, hay muchas posibilidades de inteligencia, muchas cosas que la inteligencia artificial podría hacer mucho mejor que nosotros, y no necesariamente que replique lo que hacemos, sino que esté haciendo otra cosa diferente y colaborar, ¿no? Y pues Aaron Asimov habla de que si nos enfocamos más, o sea, el dinero de investigación se va más hacia allá, probablemente vamos a mitigar mucho de los impactos de la automatización y del reemplazo. Incluso podemos hacer una economía más productiva, donde la gente mantiene trabajos y trabaja menos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. El 90% de los datos disponibles una vez que se publica una información, al menos yo soy como tecno-optimista. ¿Cómo eso le va a cambiar la vida a cierta persona, a cierto proceso? 80% de los ciberataques empiezan con un fallo. A veces por ejemplo veo comentarios de gente que Y me apasiona, también se ha vuelto una pasión. Apoyen que este contenido salga en la plataforma. hay mucha gente que se ha vuelto viral en TikTok. Luego viene de quizá aficionados no tan insertos en el medio. Cocinero, ¿no? Si tú estás cocinando una puedes sopa, tener una idea. Participen, denle like. Puedes tener un gran equipo que llegue a una solución Porque también técnica. entras como a la zona. ¿Qué hay? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Listo? Ya. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de su podcast Datos Netos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de su podcast Datos Netos. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y para eso está aquí Rodolfo Campo. Rodo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué onda, Mike? ¿Cómo estás? Un gustazo. Bien, todo bien. ¿Tú? Bien, muy bien, muy bien. Contento, emocionado de tripear de estos temas. Ah, pues qué chido. Bueno, Rodo es estudiante de doctorado en colaboración humano-inteligencia artificial. No sé si quieras rápidamente decir de qué se trata eso, o si crees que son spoilers, lo vamos desmenuzando. Pues sí, básicamente la idea de mi investigación es entender cómo los seres humanos colaboran con inteligencia artificial y en particular en lo que me estoy fijando es en dos cosas dentro del doctorado. Una es cómo interactúan en actividades creativas, entonces música, por ejemplo, arte en general, entonces cómo un artista puede utilizar un algoritmo de inteligencia artificial. Y la motivación de esto surge un poco porque recientemente ha habido avances muy, muy cañones en inteligencia artificial creativa, ¿no? Y a mí lo que me interesa no es reemplazar las actividades creativas humanas o en general reemplazar a los humanos. No me gusta mucho esa dirección. Lo que me late más es cómo los algoritmos pueden aumentar las capacidades humanas a trabajar con humanos, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro lado también hago cosas de utilizar inteligencia artificial para temas de manejo ecológico, de conservación ambiental. Entonces, igual, similarmente, cómo la inteligencia artificial puede ayudar a personas que están haciendo conservación, en, por ejemplo, procesar más datos, ¿no? Del monitoreo que hacen de zonas protegidas, de la biodiversidad. Y pues todo eso lo estoy haciendo acá en Australia, donde llevo viviendo 2 años. Y pues sí, está bastante divertido. Ah, pues está chido. Vamos a profundizar en eso, pero pues yo creo que es importante pues, empezar con definiciones, ¿no? ¿Qué podemos entender como inteligencia artificial? Pues sobre todo porque siento que es uno de esos términos que tal vez la ciencia ficción, ¿no? Como que a la gente que no se dedica a esto podemos tener esta imagen, no sé, de robots o de la película, ¿no? De inteligencia artificial. Entonces, pues, digamos que para la gente que no tiene tanto contexto puede entender a qué nos referimos con inteligencia artificial. Pues sí, o sea, a grandes rasgos la inteligencia artificial es básicamente utilizar computadoras para replicar la inteligencia humana, ¿no? Y si me das chance me dejo ir un poco con la historia de cómo surgió este término en realidad, ¿no? O sea, en realidad, algo interesante de la inteligencia artificial es que tiene un origen muy particular, o sea, un momento fundacional
o sea, marcado en el calendario prácticamente, que es en 1956, en lo que se llamó el verano de Dartmouth, ¿no? Básicamente se juntaron un montón de pesos pesados de la computación en ese entonces, o sea, estoy hablando de Marvin Minsky, John McCarthy, Claude Shannon, o sea, prácticamente el padre de la información, de la teoría de la información. Gracias a él tenemos telecomunicaciones, o sea, en gran medida gracias a él tenemos telecomunicaciones. O sea, eran una bola de genios, ¿no? Que muchos eran del MIT, de Dartmouth también. Y se juntaron un verano muy ambiciosamente. Dijeron, oye, si juntamos a todos estos cuates un verano, igual y podemos replicar con las computadoras que estaban en un momento naciente, ¿no? Obviamente en 1956 te imaginas que eran cosas, o sea, súper básicas. Y dijeron, oye, igual y si nos juntamos podemos hacer un buen avance en replicar la inteligencia humana con computadoras. Y con esto se referían, o sea, plantearon 7 objetivos. Entre ellos era uno, replicar la creatividad, ¿no? O sea, que una computadora pueda hacer creatividad, pueda procesar lenguaje, pueda, o sea, procesar y generar lenguaje, pueda abstraer conceptos y algunas de esas cosas, ¿no? Entonces, eso era básicamente la intención original de este momento. Y ahí fue la primera vez que se utilizó el término inteligencia artificial. No había un término para esto, ¿no? Se hablaba de thinking machines, ¿no? Máquinas que piensan. No había un término en realidad para inteligencia artificial. Había otra cosa que se llama la cibernética, que era como una corriente distinta que lo veía, y luego podemos entrar un poquito más a eso, que también es súper interesante, pero no había un término para hablar de inteligencia artificial o para hablar de esta, ¿no?, replicación de la inteligencia humana en computadora. Entonces, ahí fue la primera vez que se utilizó inteligencia artificial en la propuesta, porque tienen que hacer una propuesta para un grant, para tener la lana, para poder fondear a estos cuates, para meterse un verano a trabajar en esto. Bueno, resulta que obviamente no hicieron mucho progreso en estos 3 meses, algo así me parece que fue. Tal vez el más importante progreso que hicieron fue el término inteligencia artificial, o plantear un poco cuál era la intención, ¿no? Pero en términos de progreso técnico no pudieron hacer mucho en realidad. Y se habla de la razón es porque en ese entonces no tenían 3 de los componentes más fundamentales para poder hacer inteligencia artificial, ¿no? Que es uno, la capacidad de cómputo. Las computadoras que tenían en ese entonces pues eran súper básicas. 2, los algoritmos. No entendían, ¿no? O no entendemos todavía bien cómo funciona el cerebro humano, ¿no? Y en ese entonces pues los algoritmos, los que suponían que iban a poder replicar que el ser humano pudiera, que una máquina pudiera hablar como un ser humano, pues obviamente estaba muy lejano de lo que en realidad sucede en el cerebro humano. Y 3, los datos, ¿no? Entonces no tenían ni capacidad de cómputo, ni algoritmos, ni datos. Tenían muchas ganas, pero eso no fue suficiente. Y pues a partir de ese momento hubo como lo que se conoce como periodos de springs y winters en la inteligencia artificial, que básicamente es un periodo de mucha emoción. Ese fue como el primer periodo de mucha emoción. Y luego la gente dice, chale, no, sí es más difícil de lo que pensamos, y decepción total, ¿no? Entonces la gente deja de preocuparse por inteligencia artificial y dice, no, es imposible. Y luego hay un avance y eso genera una nueva ola de emoción. Y lo mismo, todo el mundo dice, ya lo resolvimos, ¿no? Ya inteligencia artificial ya llegó. Y luego, no, o sea, es más difícil de lo que pensamos. Podemos hacer algunas cosas que no podemos hacer antes, pero no podemos llegar a la capacidad humana todavía. Y así ha habido periodos, ¿no? Hasta en este momento seguimos viviendo esos periodos. Pero digamos que alrededor de 1980 hubo como un nuevo periodo de emoción, que fue cuando se empezó a hacer más investigación seria de machine learning, ¿no? Cuando se empezó a hablar de redes neuronales, que pues ese es un componente muy clave, ¿no? El algoritmo. Fue como dijeron, bueno, igual no podemos escribir simplemente con reglas el algoritmo de la inteligencia humana, pero podemos hacer un algoritmo que aprenda, ¿no? Que eso es esencialmente lo que hace un cerebro, es aprender, más que nadie le dice exactamente esto es lo que tienes que hacer, lo aprendes, ¿no? A través de la evolución y a través de tu experiencia de vida. Entonces, pues... Y del prueba y error, ¿no? Que también es un componente bien importante. Que ese es el componente clave del machine learning y de la inteligencia artificial hoy, ¿no? Que prueba y error y feedback, ¿no? Lo hiciste bien, mal, modifícate según lo has hecho bien o mal y qué tan lejos estés de la respuesta correcta. Entonces eso surgió alrededor de los 80, sí, pero todavía no había en realidad pues gran capacidad de cómputo o datos, ¿no? Ponle fast forward 2000 y así, empieza a haber mejores computadoras, ¿no? La ley de Moore, empieza a aumentar la capacidad de procesamiento y dicen, oye, este algoritmo de las redes neuronales pues tiene futuro, ¿no? Entonces si lo ponemos en estos chips que corren rapidísimo y pues lo probamos, ¿no? Pero les faltaba otro componente que era tener más datos.
Y eso pues es lo que surge ya, ponle post 2010, incluso ahorita, o sea, muy recientemente, y esos datos pues obviamente se generan con el internet. O sea, en ese entonces era imposible tener la cantidad de datos que necesita una computadora para aprender a hacer cosas como reconocer imágenes, ¿no? Porque pues todas las imágenes estaban en libros, ¿no? Ni siquiera estaban digitalizadas. Y ahora que el internet pues es una, ¿no? Casi una base de datos infinita de lo que te imagines, todo eso puede servir como datos para que aprenda una computadora a hacer las tareas que consideramos son parte de la inteligencia humana, ¿no? Entonces creo que hoy estamos en un punto de la historia y probablemente pues vaya a haber un AI Winter, y a lo mejor yo soy de la parte del grupo optimista que dice, no, ahora sí ya, pero creo que hoy tenemos, tenemos algoritmos, tenemos cómputo y tenemos datos, ¿no? Y esto se ha visto reflejado en los últimos avances que ha habido o sea, te hablo de 5 años, menos, o sea, 2 años para acá ha habido avances increíbles que te dejan boquiabierto, ¿no? O sea, en particular, por ejemplo, cosas como el GPT-3, que es este modelo de lenguaje natural que básicamente genera texto a un nivel humano prácticamente, ¿no? O sea, tú lo lees y no puedes reconocer que es una máquina, y además que puede aprender a hacer otras cosas, que eso es algo clave, porque no necesitas entrenarlo con todo. Este modelo fue entrenado así con todo el texto del internet, ¿no? Y ahí aprendió a modelar el lenguaje, cómo se genera el lenguaje tal. Pero lo interesante es que tú, sin volverlo a entrenar, le explicas, ¿no? O sea, en unos cuantos párrafos le dices, oye, quiero que hagas esto, quiero que me ayudes a resolver problemas matemáticos, o quiero que si yo te doy un texto, me digas de qué trata, o me digas cuál es el sentimiento, o me digas, etcétera, ¿no? Se lo pides así en lenguaje y lo hace, ¿no? Entonces es como una máquina que ya aprende a seguir tus instrucciones, que se lo estás dando en lenguaje natural, ¿no? Ya no requiere auto training de que toma una semana, ¿no? Que todavía y consume un chingo de energía. Entonces, sí, creo que estamos en un punto muy interesante. Creo que estamos cerca de en muchos ámbitos, llegar a un nivel de performance casi humano, ¿no? En música hay cosas súper interesantes, ¿no? De que lo que te estaba enseñando hace rato con generación de piano, que no lo distingues de un humano, ¿no? Y es, aparte, además es una canción que te mueve, o sea, y dices, oye, esto si tiene como un sentimiento detrás, o un texto que no puedes reconocer si lo hizo un humano, o que te genera imágenes también si le pides, oye, quiero que me hagas una imagen de una silla en forma de aguacate. Entiende estos conceptos y los aprende a interpolar y te genera una silla en forma de aguacate y te genera además 10 opciones, y las 10, o sea, dices, oh, esto, 1, funciona, ¿no? Según lo que te pedí, y 2, pues yo compraría esa silla probablemente, ¿no? O sea, porque es un buen diseño, ¿no? Entonces, hay cosas súper interesantes que están sucediendo hoy por este punto, creo, de convergencia entre tener los algoritmos, el cómputo y los datos. Y pues sí, o sea, creo que a partir de este punto de la historia, pues las preguntas son, ¿qué va a pasar? Mucha gente hay como un campo que dice, como decías, ¿no? Pues miedo total, ¿no? De que la superinteligencia nos va a dominar. Otro campo que es lo que nos deberíamos de estar preocupando es los impactos económicos que va a tener. Y otro campo que dice, no, o sea, esto no va a pasar. O sea, estamos simplemente en este periodo de AI Spring y eventualmente pues, nos vamos a dar cuenta que no vamos a poder llegar a la inteligencia artificial tan pronto. Entonces, pues sí, sorry por me dejé ir. No, gracias por dejarte ir. Yo creo que hay como un montón de cosas ahí que me gustaría ir desmenuzando poco a poco. Uno, pues estos 3 componentes, ¿no? Que mencionas, que es algoritmos, cómputos y datos. Entonces, digamos que si lo lleváramos a un vocabulario de experiencia humana, pues a mí me suena que lo podemos decir como, pues los datos son la cantidad de experiencias que tienes, ¿no? O sea, entre más vives cosas, como que vas afinando tu toma de decisiones, pero al mismo tiempo necesitas aprender a procesar esas vivencias, porque si nada más vives y no estás abierto o abierta a procesar estas vivencias, y ahí es donde el algoritmo, ¿no? Entra, el que eficientemente pueda procesar todo esto. Y pues el cómputo, pues es básicamente la potencia de tu cerebro, ¿no? O sea, el que tengas la energía, el que estés alimentado o alimentada y que puedas. Exacto, ¿no? Entonces, pues estamos en este boom porque es como si en lugar de vivir, de repente vivíamos, no sé, 80 años. Y de repente dices, puedes vivir lo que antes vivías en 80 años,
o sea, en el mismo tiempo ahora puedes vivir 100 vidas, ¿no? O sea, o 1000 vidas o 100,000 vidas, pues obviamente la cantidad de sabiduría que puedes desarrollar, pues va a ser mucho más amplia, ¿no? Y para vivir esas 1000 vidas es porque tu cerebro se volvió súper potente, ¿no? Si no se volviera súper potente, no podría procesar tantas cosas que le están pasando. Entonces, pues no sé si estás de acuerdo más o menos en decir como que por ahí va, digamos que en un lenguaje verbal. Me parece muy interesante, sí, como ponerlo en términos humanos. Y algo que hay que tomar en cuenta para los seres humanos es que si es nuestra experiencia en nuestra vida, un componente fundamental de nuestra inteligencia, pero más importante aún son los 4,000 millones de años de evolución que hay detrás de eso, ¿no? O sea, todo eso es parte del training set, simplemente las experiencias de toda la historia evolutiva en la Tierra, ¿no? Todo eso ha hecho que el cerebro aprenda a ser... Entonces, cuando un humano nace, sí tiene que aprender a caminar, por ejemplo, ¿no? Pero en general, gran parte de lo que el aprendizaje que se necesita para caminar ya está ahí, ¿no? Como que naces con cierta arquitectura de tus neuronas o no necesitas aprender a calentarte, ¿no? A regular la temperatura de tu cuerpo o a saber cuando tienes hambre, que son cosas no triviales en términos de procesamiento cerebral. Ya vienes con eso porque pues ya la evolución, digamos que lo resolvió. Entonces, como que la evolución ya te da un montón de cosas así que aprendió a través de todo este training alrededor de la historia evolutiva, y como que el ser humano es tu vida es la punta del iceberg, ¿no? De ese aprendizaje. O sea, en realidad nada más estás como tuneando las redes neuronales que ya traes para hacer las cosas que son requeridas en tu momento histórico actual, ¿no? Entonces el cerebro es muy maleable, obviamente, pero justo, o sea, la inteligencia, su training set es toda la historia evolutiva. Entonces, cuando hablamos de una inteligencia artificial en las computadoras, pues muchas veces se trata de replicar solamente lo que vive un ser humano en su vida, ¿no? Pero en realidad, un componente fundamental es que todo el training set es esta historia evolutiva. Entonces, ¿cómo puedes hacer que una computadora pueda tener acceso a eso? No hay datos de eso, ¿no? Entonces, ahí hay otros, por ejemplo, otros acercamientos que utilizan lo que se conoce como aprendizaje por refuerzo, ¿no? O aprendizaje evolutivo, que básicamente pones un algoritmo a evolucionar y a aprender por refuerzo y hacer comportamientos, y lo pones obviamente súper rápido para que viva muchos años en un periodo de tiempo de un día, ¿no? Pero entonces sí, creo que, pero sí, o sea, me parece que es interesante compararlo con cómo aprende un ser humano a través de su vida y así, ¿no? Claro, y también añadiendo a lo que habías dicho, también diría que hay un conocimiento colectivo, ¿no? Que no nada más es, digamos que genético, sino no sé, o sea, que vas a la escuela y el cálculo se inventó hace 300 años y no lo tienes que inventar tú, ¿no? Sino alguien ya simplemente te puede decir, así es, y ya. No te tienes que quebrar la cabeza tú. Entonces, pues que también, ¿no? Eso es como un componente fundamental en... Pues o sea, hay muchas, digamos que redes neuronales que se montan sobre unas que ya están súper entrenadas. Es como si ya tuvieras el conocimiento de la historia de la humanidad y a ti nada más te enseñan, esto es el cálculo, así se cocina, así se hace fuego, así puedes producir fuego, así puedes, lavar tus verduras, etcétera, ¿no? 100%. Estoy súper de acuerdo con esa visión porque la inteligencia humana no reside en el cerebro individual, reside en el cerebro colectivo, ¿no? Esa es en realidad la inteligencia humana. O sea, un ser humano individual es totalmente inútil, ¿no? O sea, no puede hacer nada. Si literalmente nunca tienes contacto con una persona, no aprendes nada de otras personas, tu cerebro es inútil prácticamente. O sea, si naces, te tiran en la selva ahí, no puedes hacer nada. Hay muchos animales que sí, que pueden hacer cosas y que tienen una cierta inteligencia. Probablemente si comparas un cuervo con un ser humano sin tener contacto con nadie, el cuervo puede ser más inteligente. O sea, por lo menos sobrevive, ¿no? El ser humano no podría hacer nada. Nuestro conocimiento, nuestra inteligencia en realidad surge por la interacción colectiva, porque somos una especie social, ¿no? Entonces, esto creo que es un punto clave que muchas veces se olvida en la inteligencia artificial, que se cree que la inteligencia está en el cerebro individual. Entonces, se trata de replicar el cerebro individual, pero más bien deberíamos estar pensando replicar el cerebro colectivo, porque esa es verdaderamente la fuente de inteligencia. El lenguaje, o sea, tener lenguaje no es algo que inventa un ser humano, un individual. El lenguaje le necesitas aprender de otras personas y así un montón de cosas. Entonces creo que también un punto ahí interesante es que cuando la gente dice, es que este algoritmo ya hace cosas mejores que un ser humano, ¿no? Que ya puede escribir mejor que un ser humano, hacer música como un ser humano y tal, ya nos van a dominar.
no está comparando que la inteligencia humana es todo el colectivo. Entonces sí, pues este algoritmo hace esto, pero si lo comparas con la inteligencia de todo el colectivo, es mínimo, ¿no? O sea, la inteligencia creo que eso me da un poco de razón para ser un poco más optimista de que no nos van a dominar las máquinas, porque no es máquina contra un humano, ¿no? Es máquina contra todo el colectivo humano, toda la inteligencia humana. Y hay gente que dice, no, sí lo va a poder replicar. Yo no estoy tan seguro de eso. Pero sí, esa visión de la inteligencia es colectiva en realidad, me parece que es el punto clave. Oye, y pues digo, también para seguir como que ejemplificando a qué nos referimos con todo esto, pues hay un montón de cosas, ¿no? En el día a día donde la inteligencia artificial está presente en nuestras vidas. Hay cosas que son pues, más fancy, no sé, como una Alexa y que pues la primera vez que le hablas a una Alexa te maravillas, ¿no? Y dices, un robot me entiende. Ah, sí, también. Pero entonces es este dispositivo que entiende lo que le digo, puede buscar información o puede buscar la canción que yo quiero, ¿verdad? Y me la dice. Pero pues por otro lado, tenemos cosas, digamos, que suceden más sin que nos demos cuenta, ¿no? Hay un montón de algoritmos de recomendación que usan inteligencia artificial, pero pues que nosotros abrimos Netflix y simplemente decimos, quiero ver una película, y no nos damos cuenta que el hecho de que esa película está ahí, pues trae un montón de inteligencia artificial detrás, ¿no? Sí, de hecho, yo diría que el principal uso de la inteligencia artificial hoy en día es justamente estos motores de recomendación. Y creo que hay muchas cuestiones problemáticas en eso, porque, y no me refiero no solamente a la recomendación de Netflix, sino a la información que consumimos en Facebook, en Twitter, todo está curado por una inteligencia artificial, ¿no? Y el objetivo de esta inteligencia artificial es maximizar tu atención, maximizar el tiempo que pasas en la plataforma, como sea que lo logre, ¿no? Mostrándote el contenido que te tenga que mostrar para que te quedes ahí pegado, ¿no? Entonces, algo fundamental de la inteligencia artificial es que es muy buena en seguir, ¿no? En completar esa meta, ¿no? Tú le das esa meta, le das ese objetivo, pues lo va a hacer y va a mejorarse y va a optimizarse. Entonces, los algoritmos de inteligencia artificial en las plataformas YouTube, en Facebook, Twitter, tal, TikTok, tal, te está recomendando cosas que están extrayendo tu atención al máximo. Y el costo social de esto, pues obviamente ya hemos empezado a ver cuáles son los impactos, cuáles son las consecuencias de eso. Uno, por un lado, la adicción, ¿no? Que genera, o sea, literalmente, pues como que estos algoritmos aprendieron a explotar nuestra dopamina, ¿no? Y saben perfectamente qué nos tienen que dar para mantenernos ahí. Por otro lado, pues no importa si lo que te están recomendando y lo que le están recomendando a todos va a generar polarización, porque te muestra lo más extremo, ¿no? Te muestra lo que te hace enojar, porque eso es lo que te mantiene ahí. Entonces genera polarización social, etcétera. Eso en el corto plazo, pero en el largo plazo yo creo que incluso es más problemático, pensando en un escenario un poco medio Matrix, que hay un cuate que se llama Manuel Cebrián, que habla de esto, que él dice, las máquinas de la Matrix son probablemente descendientes de los algoritmos de inteligencia artificial hoy. Y su argumento es básicamente que si tú, imagínate que haces un algoritmo muy, muy, muy bueno en extraer tu atención, digamos que los de hoy son todavía rudimentarios, si haces uno muy bueno, que tenga además muchas capacidades de actuar en el mundo, ¿no? De cambiar el mundo para cumplir sus objetivos. Si tú le dices, maximiza la atención de los seres humanos, pues lo que va a hacer, creo un mundo de realidad virtual, los conecto y ahí estoy maximizando la atención al máximo, ¿no? El ser humano, o sea, si tú le das una realidad que es perfecta en un mundo que se está yendo a la mierda, pues van a escoger eso, ¿no? Y entonces voy a estar maximizando mi objetivo tal como lo hacemos hoy aún. O sea, hoy ya le dimos nuestra atención a las máquinas, completamente a los algoritmos, porque aprendió a maximizar ese objetivo. Entonces, imagínate si pudieran crear mundos virtuales, que no está muy lejos porque ya pueden crear videos, ya pueden crear historias, ya pueden crear música incluso. Entonces, podríamos pensar en 30, 100 años, crear un mundo virtual y explotar tu atención al máximo de esa manera, ¿no? O sea, igual es un escenario extrapolando mucho, pero creo que refleja mucho el problema de que los algoritmos nada más se utilicen con un objetivo de ganancia, de profit, porque pues va a llegar a ese objetivo sin importar lo que sean las consecuencias, ¿no? Que ese argumento se conoce como el paperclip argument de Nick Bostrom, uno de los investigadores más
más respetados en inteligencia artificial desde un punto de vista filosófico, y él habla de que si tú desarrollas una superinteligencia y le dices, oye, y la utilizas en una fábrica de clips, y le dices, maximiza el número de clips que produces, pues convierte a todo el universo en clips, ¿no? Toda la materia disponible en el universo la va a utilizar para hacer clips, si es suficientemente inteligente, ¿no? Entonces, si lo extrapolas, pero si lo pones ya hoy en el corto plazo, pues las consecuencias de darle un objetivo sin importar las consecuencias, pues son graves, ¿no? Claro, hay muchas posturas optimistas, pesimistas al respecto, pero yo creo que algo bien importante es eso, o sea, nuestros algoritmos son muy buenos para que si tú les das una tarea, la maximicen. Pero tal vez entonces donde nos hemos equivocado o hemos sido muy inocentes es en qué tarea le pedimos, ¿no? Como que pensamos pues le voy a dar esta tarea, o sea, nada malo puede pasar, que se ve bien, que me recomienda algo que me va a gustar, pues inicialmente la tarea se escucha como que tiene sentido, pero tal vez lo que nos ha fallado es como que entender eso de los efectos secundarios que puede tener el darle una tarea y ya. Y yo creo que más que por maldad nos hemos visto inocentes, ¿no? En pensar pues sí, yo solo estoy poniéndole a la gente enfrente lo que le gusta y no nos damos cuenta que ahora sí que es como cuando tienes los deseos, ¿no? De un genio y que pides cosas que parecen inofensivas, pero ¡pum! Luego cuando ves todos los efectos secundarios, es como, pues esto no lo vi venir, ¿no? Claro. Sí, y creo que incluso va un poco más de fondo, porque estos objetivos son definidos precisamente porque los algoritmos están utilizados con un objetivo de profit, ¿no? Entonces ahí nos podemos meter en una conversación sobre el capitalismo y sobre el sistema económico y tal, pero mientras estos algoritmos se utilicen con fines de profit, pues se van a utilizar con estos fines de maximizar la atención o maximizar las ventas, lo que sea. Porque pues eso es lo que está alineado con los incentivos económicos, ¿no? Entonces, yo creo, por ejemplo, que es súper importante que empecemos a tener una conversación respecto a que estos algoritmos no deben ser solamente, o incluso no le pertenezcan a las compañías que lo están utilizando para generar profit, porque simplemente es como está alineado a los incentivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra consecuencia negativa es el desempleo, ¿no? Que va a generar. O sea, las empresas tienen un objetivo de, pues, maximizar su profit y, pues, la automatización es una de las principales maneras en las que aumentan su productividad y su profit también, y esto se ha hecho a lo largo de la historia, ¿no? Pero la inteligencia artificial te permite automatizar a trabajadores con una velocidad exponencial, ¿no? Va a suceder muy, muy rápido. Y obviamente esto, pues, va a generar que las personas que son dueñas de los algoritmos se queden con el dinero que antes se le iba a los trabajadores, ¿no? Que está distribuido entre toda la base de trabajadores y hoy va a estar concentrado por unos ciertos dueños del algoritmo, ¿no? Y pues, utilizado con un objetivo de profit, pues vas a tener este tipo de objetivos, ¿no? Que lo vas a utilizar, para automatizar a las personas, para maximizar la atención, bla, 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 porque está utilizado con un objetivo de profit. Entonces yo creo que deberíamos de pensar en modelos sobre cómo estos algoritmos son propiedad colectiva de cierta forma, pensar en modelos de open source, pensar en modelos o incluso podrías pensar en ciertas regulaciones, ¿no? De que determinen cómo estos algoritmos se deben utilizar, pero me parece muy interesante explorar un como collective ownership de los algoritmos, porque si están en manos de solamente el objetivo de profit, pues las consecuencias en general creo que van a ser muy negativas. Claro, no, y sí, esa cuestión de la desigualdad, pues es algo que está cañón, ¿no? Porque además existe este argumento de que conforme nos movemos hacia la inteligencia artificial, eliminamos ciertos trabajos, pero creamos otros. Pero hay que ver a quién le estamos quitando los trabajos y a quién le estamos dando trabajos. Yo he sido, y tú has sido una de las personas que hemos sido beneficiadas en que el mundo se esté moviendo hacia allá y pues por lo que hemos estudiado, cada vez está mejor pagado y bla, bla, y bla, bla. Pero por otro lado, a la gente que vive más al día, es a la que los algoritmos le están quitando los trabajos, ¿no? 100%. Sí, de hecho, está este algoritmo porque, y lo extrapolan a partir de la revolución industrial y la revolución en la automatización en la agricultura, por ejemplo.
en Estados Unidos 50% de la gente se dedicaba a la agricultura, ¿no? 1800 alrededor. Y a medida que se empezó a automatizar la industria, pues ahora es menos del 5%, me parece, ¿no? Y se crearon nuevos trabajos, ¿no? No es de que esta gente quedó totalmente desempleada, que hubo muchos, o sea, en esa transición no fue simple, ¿no? O sea, sí fue un periodo duro para muchas personas, pero fue un periodo más lento, ¿no? Porque cómo se empezó a adoptar esta tecnología, pues era más lento, era tecnología más lenta. El problema con la inteligencia artificial es que esto va a pasar rapidísimo, ¿no? Y se va a empezar a automatizar así. Entonces no hay un periodo de ajuste para que sucedan estos nuevos trabajos. Que yo creo que, o sea, de cierta forma soy un poco optimista porque mi escenario ideal es donde tengamos que trabajar muy poco, ¿no? O sea, en realidad para poder mantener la productividad que tenemos o el nivel de vida que tenemos, deberíamos de trabajar mucho menos si utilizamos los algoritmos de una forma adecuada. Pero el problema es que la tendencia que estamos siguiendo no va por ahí en realidad. Y de hecho, Thomas Piketty, ¿no? El que escribió Capital in the 21st Century, pues habla de este proceso de automatización, bueno, su argumento es que la desigualdad, uno de los principales motores de la desigualdad en los últimos años es el incremento de la automatización, porque el retorno, si los retornos que se iban al trabajo, el dinero que se iba al trabajo, básicamente ahora se va a los dueños de las máquinas que automatizan, ¿no? Y esta misma tendencia se va a mantener con la inteligencia artificial. Entonces lo que hace es que menos personas tienen trabajo y menos dinero se va a los trabajadores, más dinero se va al dueño de la máquina de automatización, ¿no? Los means of automation. Entonces sí creo que presenta una amenaza grande para la desigualdad en el corto plazo. Entonces a mí eso es un poco más lo que más me preocupa, más que los escenarios de que nos dominen y así, más porque sí va a ser muy rápido, ¿no? Y muchas personas se van a quedar sin trabajo. Y va a ser muy rápido, ¿no? Entonces, hay algunas ideas y propuestas de regulaciones de eso interesantes que creo que deberíamos estar explorando más, pero pues, hay tantas cosas que debemos de afrontar ahorita, igual el cambio climático y tal, entonces, híjole, sí tenemos que repensar muy, muy, muy cañón cómo funciona este sistema, ¿no? Oye, no sé si quieras elaborar en las ideas que hay, porque pues honestamente, o sea, cuando yo pienso en este tema, pues sí es bien complicado, ¿no? Siento que todavía no encontramos cómo regular Internet, que lleva 30 años, y que esto, o sea, es otra cosa, ¿no? O sea, sí usa Internet como motor, pero es como un siguiente paso y que está creciendo todavía más rápido de lo que creció Internet. Entonces, pues, ¿cómo hacerle para usar esto a nuestro favor? Y ahora sí que maximizar beneficios y minimizar efectos negativos. Pues a mí una que me parece muy interesante es precisamente, ¿cómo se llama? Fiscalización de las empresas o de los dueños que estén utilizando estos algoritmos. Tendríamos que repensar un montón de los sistemas, de cómo funcionan. Es un problema técnico igual grande, pero de alguna manera poder taxar, perdón, o ponerle impuestos a las empresas que están utilizando estos algoritmos. Para empezar, eso es un problema porque cómo defines que tu algoritmo está automatizando a tantas personas, ¿no? Entonces ahí hay propuestas interesantes de usar blockchain para eso, ¿no? Si empezamos a adoptar más blockchain, más criptomonedas, y no necesariamente decir que invertir en criptomonedas, pero si empezamos a utilizarlo como un sistema de distribución financiera, podríamos tener un registro más claro de qué personas están perdiendo trabajos, por ejemplo. Una persona que se dejó de recibir este ingreso, etcétera, y que ese mismo trabajo fue ahora hecho por una inteligencia artificial o ese mismo ingreso se le está yendo ahora a una empresa, ¿no? Entonces, podrías taxar, de cierta forma, ponerle impuestos a las dueñas de estos algoritmos para compensar por el trabajo perdido. Entonces, ahí pues están estos temas de Universal Basic Income, que no creo que sea suficiente, creo que debería de ser algo más preciso, ¿no? O sea, si este algoritmo te automatizó, pues las ganancias de este algoritmo, que generan este algoritmo, pues se deben de distribuir a ti también, ¿no? Te deben de tocar a ti también. Porque además, los datos que se utilizaron para entrenar ese algoritmo probablemente los generaste tú, ¿no? O sea, con tu trabajo, tú estás entrenando a la máquina que te va a automatizar. Entonces, o sea, literalmente te pertenece el output de ese trabajo. Si no se hace, sería la máxima alienación del trabajo, ¿no? La misma, el robo del output de los trabajadores del que hablaba Marx. Pero ese es uno. Otro, entonces, bueno, ese como impuesto y que sea un impuesto muy targeteado. Otro es algo de lo que habla Daron Acemoglu, que es básicamente
enfocar los esfuerzos y utilizar regulaciones para poder enfocar esos esfuerzos de desarrollo de inteligencia artificial precisamente a que colaboren con los seres humanos en vez de automatizarlo. Entonces, por eso a mí me interesa mucho esta área porque la mayor parte de la investigación se ha enfocado en cómo replicar la inteligencia humana, ¿no? Para poder reemplazarla. Pero me parece más interesante es pensar en inteligencias diferentes, ¿no? Que trabajen con los seres humanos. Entonces, hay muchas inteligencias en la naturaleza, hay muchas posibilidades de inteligencia, muchas cosas que la inteligencia artificial podría hacer mucho mejor que nosotros, y no necesariamente que replique lo que hacemos, sino que esté haciendo otra cosa diferente y colaborar, ¿no? Y pues Aaron Acemoglu habla de que si nos enfocamos más, o sea, el dinero de investigación se va más hacia allá, probablemente vamos a mitigar mucho de los impactos de la automatización y del reemplazo. Incluso podemos hacer una economía más productiva, donde la gente mantiene trabajos y trabaja menos, ¿no? O sea, incluso yo he utilizado este modelo que se llama Codex, que le recomiendo a la gente meterse a buscar eso, pero te ayuda a programar. O sea, tú les dices en el lenguaje natural lo que quieres y te genera el código, ¿no? No tienes que aprenderte la sintaxis o no tienes que, muchas veces tú que programas, pues tienes que buscar en Stack Overflow, ¿no? O sea, nadie lo tiene así metido en su cabeza. Y esto pues básicamente te ahorra esos pasos y te hace ser súper productivo. Entonces, o sea, yo puedo programar cosas que antes me tomaban 2 horas en 30 minutos, ¿no? Porque incluso a veces lo hace hasta mejor que yo. Digo, ok, o sea, esta es una mejor solución. Y eso pues me ahorra tiempo, me puede ahorrar tiempo. Pero ese está pensado en un paradigma donde te ayude más que te reemplace, porque necesita también la guía humana. Entonces, si nos enfocamos más en ese desarrollo, creo que podemos mitigar muchas de las opciones. Y creo que una tercera sería precisamente un ownership más colectivo de los algoritmos. Hay un colectivo que se llama Eleuther AI, que básicamente es una contraparte open source de OpenAI, ¿no? Entonces, estos cuates pues, son un colectivo que está desarrollando réplicas del GPT-3, réplicas del Codex, incluso que es de OpenAI también, pero son accesibles a todos, son gratis y no le pertenecen a nadie, ¿no? Entonces, si este algoritmo empieza a automatizar, bueno, primero tú lo puedes utilizar, ¿no? Para tu caso de uso, pero al final no están sujetos a los mismos incentivos de profit que está sujeto OpenAI o Google o Facebook, ¿no? Entonces, pero todavía es una pregunta muy abierta, ¿no? O sea, no tenemos definido cómo tenemos que regular esto. Claro, sí, pero bueno, al menos es bueno pues empezar a dar ideas, ¿no? Eso es lo que necesitamos porque siento que aún en un mundo donde todos tuviéramos buena voluntad, todavía no hay tantas ideas de cómo hacer esto. Y justo me gustaría que tal vez hablemos del proyecto en el que tú estás trabajando, porque creo que mezcla varios de estos conceptos y sería bueno para aterrizarlo en un ejemplo concreto, cómo estos conceptos pueden coexistir, ¿no? Claro, sí. Pues, además del doctorado, estoy trabajando también con la Agencia de Ciencia en Australia y en un proyecto que básicamente lo que está haciendo es desarrollar tecnología de inteligencia artificial que sea utilizada por guardabosques indígenas, que son los que se encargan de manejar la mayor parte de las áreas protegidas en Australia, y cómo pueden utilizar estos algoritmos para hacer su trabajo más productivo, más efectivo. Y un ejemplo, por ejemplo, es hay en el norte de Australia un lugar que se llama Kakadu, que es el lugar donde ha existido la cultura continua más vieja de la historia, ¿no? O sea, es una cultura indígena que lleva ahí más de 60,000 años, por lo menos. Y cuando llegó la ocupación europea y tal, se introdujeron muchas especies, incluidas especies de plantas, especies de hierbas y así. Y pues el ecosistema en Australia no evolucionó para manejar o para poder adaptar a estas especies. Entonces, básicamente se convirtieron en especies invasivas que le dio en la madre al ecosistema, ¿no? Y entonces, pues ahora a estos guardabosques indígenas les toca pues manejar eso, ¿no? O sea, manejar la hierba, manejar incluso otras especies invasivas, animales y así, que es una tarea monumental, o sea, porque son pocas personas y son kilómetros y kilómetros de infestaciones. Entonces, justamente ahí es una buena oportunidad para utilizar inteligencia artificial, porque lo que se está haciendo es, con drones, se monitorea la zona, se toma fotos, pero pues luego esas fotos se tendrían que procesar ¿no? Tendrías que meterte a ver para ver dónde está la infestación y así, porque no se tiene ni siquiera una imagen bien clara. Entonces, pues algoritmos, literalmente, que son algoritmos que hoy están disponibles y que son prácticamente ya, no, incluso se consideran ya muy básicos, pero que reconozcan si algo es una infestación o no. Y con eso generar mapas
y luego también generar algoritmos de modelar cómo es que la hierba y estas especies se esparcen para poder manejarlas mejor y recomendarte estrategias, ¿no? Utilizando justo inteligencia artificial que te recomienda estrategias de, llégale por aquí, aquí ponle ¿cómo se llama? El spray para matar la hierba y eso pues va a maximizar las probabilidades de que puedas acabar con la infestación. Y así hay muchos otros problemas, ¿no? Monitorear animales, ¿no? Tienen cámaras que toman fotos cuando los animales pasan con movimiento y históricamente se tenía que, pues, catalogar a mano, ¿no? Igual un algoritmo te cataloga qué es el animal que se tomó la foto y ya te lo pone en un folder. Y entonces tú ya sabes, ya tienes tu conteo de cuántos animales de tantos hay, dónde está subiendo y bajando las especies que te interesan. Entonces ya más bien los seres humanos se están enfocando más que estar catalogando los datos y así, se están enfocando más en el manejo, ¿no? Entonces ahí es un buen caso donde están colaborando inteligencia artificial y seres humanos, donde los seres humanos pues se mantienen empleados y se enfocan en las cosas en las que de verdad puedan aportar valor, ¿no? Pensar un poco también porque hay muchas consideraciones culturales, por ejemplo, porque muchas de estas zonas son zonas protegidas culturalmente, entonces cómo manejar el acceso a esas zonas, pues ellos lo saben, un algoritmo no va a poder, y sería muy problemático que te recomiende exactamente por dónde en zonas que son protegidas culturalmente. Entonces los seres humanos traen como ese conocimiento y los algoritmos pues traen así el procesamiento de datos rápido que te ahorra todo ese tiempo. Entonces sí, creo que ese es un buen caso de colaboración humano-inteligencia artificial en un problema pues importante porque pues al final estos manejos ecológicos son fundamentales para hacer frente al cambio climático, por ejemplo, para la crisis de la biodiversidad, tal. Entonces creo que ese es uno de los campos más interesantes en los que podemos utilizar inteligencia artificial para aumentar nuestras capacidades más que para reemplazarnos, ¿no? Claro, y que también está empoderando a gente que pues su chamba está bien ruda, ¿no? Entonces, que también a ellos les está haciendo la vida mejor, ¿no? Oye, y pues hablando de estos rollos y de cosas que como que nunca creímos que un día una inteligencia iba a poder desarrollar, está el rollo de la creatividad, ¿no? Que también es uno de tus temas pues, predilectos y que has trabajado mucho en este rollo. Entonces, pues sí, o sea, al final del día cuando la inteligencia artificial empezó, se trataba como de solucionar problemas muy específicos, ¿no? O sea, de si le das un sudoku que pueda solucionártelo, que ya. Luego como que hasta ya aprendieron a jugar, ¿no? Que a jugar ajedrez, bla, bla, bla. Pero digamos que son como las capas con las que empezamos, pero ahora ya estamos empezando a generar creatividad, ¿no? Que venga desde las máquinas. Entonces, pues me gustaría que nos platiques también de cómo esto ha evolucionado. Claro. Sí, o sea, creo que la creatividad se considera normalmente como una actividad bien humana, ¿no? Mucha gente dice la creatividad es exclusiva del ser humano, ¿no? Pero ahí, por un lado, antes de entrar en la inteligencia artificial, yo diría ni siquiera eso es cierto, ¿no? O sea, la creatividad existe en la naturaleza, en los animales hay creatividad y también en los ecosistemas, por ejemplo, hay una cierta creatividad. Si consideras creatividad como encontrar soluciones innovadoras, nuevas, inesperadas a ciertos problemas, ¿no? Entonces, mi supervisor de doctorado, por ejemplo, pues habla mucho de eso, ¿no? O sea, de la creatividad que hay en ecosistemas y cómo medirlo y cómo compararlo con la creatividad de seres humanos, porque tu meta puede ser generar una canción. Tú estás haciendo soluciones novedosas para lo que es completar una canción, pero tu meta puede ser, pues, sobrevivir, ¿no? Entonces también hay entonces la biodiversidad en la Tierra, pues es es creatividad, básicamente, que no necesariamente hay una persona ahí, ¿no? Creándola, sino que es pues generativa, ¿no? Se da simplemente por las interacciones. Entonces ahí como desmitificar un poco que la creatividad es solamente humana, porque eso no es cierto. Y entonces creo que sí existe, y ya hay ejemplos de cómo la inteligencia artificial está siendo creativa en campos como la música en particular, escritura y también generación de imágenes. Y esto en parte se debe a pues la enorme cantidad de datos que tenemos hoy, ¿no? Lo que te hablaba de los 3 factores de la inteligencia artificial, pues datos es uno crucial y hoy con el internet tenemos pues datos, o sea, para aventar para arriba. Entonces se puede entrenar algoritmos para que generen imágenes, ¿no? Les das que generen una pintura en el estilo de Van Gogh, por ejemplo. Entonces le das muchos ejemplos de pinturas de Van Gogh
y le das una nueva imagen y le dices, ahora ponle un estilo de Van Gogh o algo así. O genera de cero, ¿no? Genera una pintura que pues pareciera de Van Gogh y genera como si fuera, pues, no sé, la pintura perdida de Van Gogh, ¿no? O música también, le puedes dar los inicios de una canción que te interese y dices, a ver, complétalo, ¿no? Y te genera 30 opciones. Y son opciones que suenan bien. Entonces, creo que es un campo donde los seres humanos son muy escépticos de que no, las computadoras no son creativas porque no saben lo que están haciendo ni siquiera, ¿no? Simplemente pues lo están haciendo. Y pues creo que es una discusión filosófica interesante, pero si te fijas en el output que están produciendo, pues cada vez estamos viendo más que se parecen a las cosas que hacen los seres humanos. Entonces, creo que hay discusiones muy, muy interesantes respecto a qué significa esto, ¿no? O sea, qué significa esto para la creatividad humana. Si una máquina, por ejemplo, ya puede hacer canciones, imagínate, por ejemplo, y esto no está tan lejos, ¿no? Imagínate que Spotify entrena un algoritmo, ahorita entrena un algoritmo para recomendarte la canción que más te va a gustar, ¿no? Pero incluso ya se está empezando a investigar que entrene algoritmos para generar una canción que te va a gustar. O sea, no recomendarte, sino generar de cero. Entonces, imagínate Spotify que tiene toda tu biblioteca de canciones y genera una canción que va a ser la que más te va a gustar. Aunque no la haya generado un humano, probablemente la vas a escuchar porque vas a decir pues, que es una canción buenísima, ¿no? ¿Qué significa eso para los creadores humanos? De nuevo, creo que ahí lo interesante es, creo que se abren muchas posibilidades creativas para los seres humanos. O sea, cómo utilizar estas herramientas para aumentar la creatividad humana, para pensar nuevas formas de arte, ¿no? ¿Qué significa hacer arte si una máquina ya lo puede hacer? ¿Y qué significa eso para el arte, no? O sea, si una máquina lo puede hacer. Yo creo, por ejemplo, que si bien el arte es pues una forma de conectar, una forma de expresar sentimientos y tal, en el output, o sea, son relaciones matemáticas, ¿no? Que igual pueden ser muy bellas, o sea, eso también no le quita lo interesante y lo bonito, o sea, pero son relaciones matemáticas, el sonido son frecuencias, ¿no? Y algo es disonante cuando tiene una cierta relación entre las frecuencias de las notas que suenan juntas y es consonante cuando tiene otra. Entonces son cosas que son modelables matemáticamente, entonces si bien para el ser humano tiene un significado muy profundo, al nivel de output, pues es matematizable, ¿no? Que pues, híjole, las cuestiones filosóficas de eso creo que son bastante, bastante interesantes. Sí, y digo, o sea, tampoco es nuevo que las matemáticas y la música, por ejemplo, estén ligadas, ¿no? Ha habido pues mucha investigación al respecto de las matemáticas que hay detrás de la música, entonces pues tampoco pareciera una sorpresa del todo, pero pues sí está interesante ver esto, ¿no? O sea, cómo lo que produce una máquina me puede hacer sentir algo, ¿no? Me puede mover fibras. Claro. Y digo, o sea, sí puede ser, por un lado, que la inteligencia artificial lo generó y te hizo sentir de cierta forma, pero también un ser humano lo puede utilizar para crear algo nuevo totalmente, ¿no? O sea, imagínate que yo estoy componiendo una canción y pues una de las cuestiones más complicadas en el proceso creativo pueden ser mucho esto como enfrentarte con una pared, ¿no? El bloqueo creativo, etcétera. Tú puedes utilizar algoritmos para, bueno, me interesa, estoy siguiendo este camino en términos de la canción, recomiéndame cómo continuarlo, ¿no? No necesariamente complétame la canción toda, sino por dónde continuarlo. Y hay un diálogo, ¿no? Como un back and forth tú y el algoritmo para generar nuevas cosas, pero incluso para generar nuevas formas de arte completamente distintas. Está este artista Refik Anadol, que es un artista turco súper, súper chido, y él lo que hace es utilizar redes neuronales para generar unas como pinturas que se mueven y que modelan, no recuerdo exactamente qué es lo que modela, pero si lo buscan Refik Anadol, o sea, son pinturas hermosas que solamente son posibles porque se utiliza inteligencia artificial, o sea, el nivel de granularidad de cómo se mueven las partículas de sus pinturas y sí, y obviamente pues todo es móvil y todo se genera en el momento, o sea, tú ves la pintura en un segundo y la vuelves a ver y es algo diferente, es único, cada estado de la pintura es único, entonces son obras de arte que se están constantemente generando y que nunca van a ser las mismas, ¿no? Brian Eno también hace cosas de esto, que cosas, inicialmente él empezó con hacer cosas generativas, ¿no? Que se puede no considerar inteligencia artificial, pero básicamente pues él lo hacía con tapes, ¿no? Y ponía distintos tapes así o sea, mecánicamente las movía. Entonces las piezas nunca eran las mismas, se combinaban los sonidos, pero las piezas nunca eran las mismas. Con la inteligencia artificial puedes hacer eso exponenciado, ¿no? O sea, puedes generar canciones únicas totalmente.
Y así entonces creo que abre posibilidades creativas para los seres humanos, más que para reemplazar lo que están haciendo. Pues sí, es una nueva herramienta, ¿no? Yo creo, en muchos casos. Y las nuevas tecnologías siempre han cambiado el arte, ¿no? O sea, cuando se inventó los sintetizadores y la música digital, ¿no? En las computadoras, pues surgió la música electrónica, ¿no? Y así, o sea, la guitarra eléctrica, ¿no? Fue un invento y pues surge el jazz con esas cosas. Y siempre las nuevas técnicas, o sea, la tecnología y el arte siempre han estado muy ligadas, ¿no? Entonces, siempre una innovación tecnológica yo creo que va a devenir en nuevas formas artísticas. Y eso es a mí lo que me parece muy interesante, ¿no? Entonces, sí hay mucho miedo respecto a la inteligencia artificial creando arte, pero tenemos que ver la historia de cómo ha cambiado la tecnología y el arte. Y los seres humanos, pues, son muy creativos y muy innovadores para agarrar una herramienta que por un lado los está automatizando en la fábrica, pero por otro lado pueden utilizar la misma herramienta para crear arte. O sea, la electricidad, las guitarras eléctricas, pues están muy relacionadas con la tecnología industrial, pero la puedes utilizar tanto para hacer una máquina como para hacer una guitarra eléctrica, ¿no? Entonces, creo que sí, abre las posibilidades creativas de una forma muy fascinante. Claro, y pues de hecho hay un demo por ahí, no sé si quieras mostrarlo aquí a la banda para que también lo vean digamos que ya más prácticamente cómo funciona este rollo. Pues es pues, parte de algunos experimentos que he estado haciendo con mi doctorado. Básicamente lo que estoy tratando de hacer ahorita es una herramienta que tú le des unos inicios de una canción. Esto es nada más piano, ¿no? Lo estoy simplificando mucho, nada más performances de piano. Entonces le das los inicios de una canción, 10 segundos, 20 segundos, lo que quieras, y te genera muchas alternativas. Entonces, y así vas tú seleccionando. Puede ser una alternativa de una canción completa, o puede ser nada más un cacho para que luego tú continúes con eso. En este caso, lo que estoy haciendo es quiero explorar distintas variaciones de un compositor clásico, ¿no? En este caso estoy utilizando a Debussy, entonces estoy utilizando los primeros 9 segundos de ¿cómo se llama? Claro de Luna de Debussy, o Clair de Lune, y pedirle que me genere 30 variaciones, ¿no? Entonces, pues esto lo hice hace rato y pues seleccioné una que me gustó mucho, que literalmente yo la escucharía independientemente si lo hizo una máquina o un ser humano. Entonces les voy a mostrar los primeros 9 segundos. Si conocen a Claro de Luna de Debussy, los van a reconocer, pero luego va a empezar a hacer algo diferente y lo llevó por una ruta que me gustó mucho, como que empieza primero como un setup, es medio lento, y luego ya empieza como con el motivo de la canción o la frase, como la carnita de la canción. Entonces como ahí darle unos 30, 40 segundos en los que hace el setup, que también es algo que hacen los seres humanos muchas veces, y luego ya se deja ir con la carnita de la canción. Entonces voy a mostrar mi pantalla. Entonces aquí, básicamente aquí lo guardé, ya en, este es el output 6 fue el output 6 de Claro de Luna, ¿no? Y entonces lo estoy leyendo porque lo guardé en mis archivos, y luego lo voy a mandar a un DAW, que es básicamente, pues si alguien conoce de producción musical y así, puede ser como Ableton. Yo utilizo uno en este caso porque es muy simple, que se llama Soundtrap, que igual esto lo haces para grabar canciones, ¿no? O sea, literalmente las canciones eventualmente se producen en uno de estos softwares. Aquí yo le estoy conectando el MIDI, que es el input de sonido, el input de señal que se va a producir en el sonido. Normalmente esto es un teclado como el que tengo ahí atrás, lo conectas y ya lo tocas y eso se graba acá. En este caso yo nada más, en vez de hacer eso, le voy a mandar de Python, ¿no? Ahí hice un programita para que le mande un Python. Entonces aquí esto lo va a mandar hacia allá, ¿no? Lo va a mandar al output de Python, le va a mandar la canción, le va a mandar las notas en orden y van a sonar de ese lado. Entonces, los primeros 9 segundos son Claro de Luna. Lo demás fue totalmente escrito por la inteligencia artificial sin nada más que esos 9 segundos, ¿no? Esa es la parte que mencionaste que como que la está construyendo, ¿no? Entonces un poquito lento ahorita y ahí empieza como a subir un poquito.
Ok. Ahí está. Así, Entonces, sí tocó buen rato, sí se debrayó. sí, algo que me parece súper interesante es, no sé si notaste como que tenía melodías ahí, ¿no? Sí, que mantenía ese motivo. Sí. Y eso es algo muy nuevo en los algoritmos de inteligencia artificial creativos, porque usualmente era como un autocomplete, ¿no? Del teléfono, que básicamente predecía lo siguiente. Entonces, entrenaban para, dada una nota, predecir cuál es la siguiente nota más probable y así, o con una ventana que ve hacia atrás. Pero lo interesante de estos algoritmos es que logran mantener un motivo, una melodía o una idea, si es que está escribiendo, que no está restringida a una ventana de tiempo o que solamente o a la palabra anterior, sino que logra entender y logra generar estos motivos. Entonces, y esto es de los principales avances que ha habido en la inteligencia artificial en los últimos años, en los últimos 2 años literal, con unos modelos que se llaman transformers, que tienen un mecanismo que se llama un mecanismo de self-attention, que pueden fijarse en cuáles son las cosas que ha hecho en el pasado que son importantes y repetirlas o hacer referencia a ellas, ¿no? Entonces, en la música, en este caso, pues hacía referencia a la misma melodía que había estado tocando, a la misma frase, al mismo motivo, y hizo referencia de una forma u otra a eso, ¿no? Entonces, y algo similar sucede, te digo, con los modelos de texto, pero sí, a mí me parece una canción bonita, la escuché y sí, no sé, sí mueve un poco, creo, por lo menos a mí, que me parece, no es una canción bonita que fue generada totalmente por una inteligencia artificial, pero esta inteligencia artificial fue entrenada en música humana al final, entonces. Sí, pero está bien loco eso de que aprende a ponerle atención a ciertas cosas, ¿no? Y platicamos de esto en nuestra plática antes de grabar, que pues así también funciona nuestro cerebro, ¿no? O sea, no es que siempre a todo le das exactamente la misma importancia, sino hay cosas a las que les pones más atención, ¿no? Totalmente. Y esto a mí me parece de las cosas más emocionantes e interesantes ahorita, porque eso es una característica clave de la inteligencia humana, ¿no? Tener la capacidad de modificar la atención. Bueno, no solamente de la inteligencia humana, de todas las inteligencias, ¿no? Tener esta atención que hace que no seas un zombie nada más, ¿no? No seas un zombie sin ponerte simplemente moviéndote dependiendo de los inputs del ambiente, sino que decides a dónde mover tu atención. Entonces creo que estos son los inicios de que eso sea cada vez más similar a los seres humanos en las máquinas. Ahora, yo me atrevería incluso a pensar, y no lo aseguro al 100%, pero creo que por este camino, creo que eventualmente se podría llegar a que haya un tipo de conciencia en los algoritmos de inteligencia artificial, que se perciban a sí mismos, ¿no? Digo, todavía no entendemos ni siquiera qué es la conciencia en el ser humano, entonces es difícil decir, bueno, sí, por ahí, pero creo que es cercano a esto, ¿no? Creo que hay algo similar en los seres humanos, que es esta capacidad de poner atención y de tener una autorreferencia, ¿no? Justamente autorreferenciarte dentro de tu modelo mental es un componente importante de la conciencia. No sabemos si es todo, pero es un componente importante de la conciencia. Y lo mismo, un algoritmo que se autorreferencie y que tenga una cierta noción de lo que está haciendo, de lo que hizo y de que es un ente en el mundo y haga decisiones con base en eso, pues puede ser que sea un componente inicial de la conciencia y de la inteligencia artificial. Entonces creo que probablemente los siguientes años que empecemos a desarrollar más y más estos mecanismos, pues poner ahí, justamente poner atención en que si de repente despierta, ¿no? Hay algún tipo de despertar de la conciencia y pues saber igual cómo detectarlo, ¿no? O sea, porque igual y no tenemos manera de determinar si está siendo consciente o no, o si es nada más un zombie algorítmico. Pues sí, eso sí. Oye, y por cierto, ¿qué función está optimizando cuando creas esta composición? Porque pues creo que también sería interesante para la gente. Pues ya mencionamos que cuando a todo eso,
estos algoritmos, pues tú le das una tarea de maximízame esto y encuentran la manera de hacerlo. ¿Qué está maximizando aquí para que cree esta melodía? Pues esto es, básicamente es un mecanismo donde el algoritmo está a grandes rasgos tratando de engañarse a sí mismo en que está generando algo que suena como algo generado por un ser humano. Lo explico un poquito mejor, pero básicamente tiene elementos que se llama un decodificador, un codificador y un decodificador. Básicamente lo que está haciendo es ingresa tú en tu training set le das una secuencia, ¿no? Que es una canción. Aprende a codificarlo de estos, pues son vectores de muchas notas, lo reduce a un vector de 120 valores o menos, ¿no? Ese vector debe de contener la representación para poder decodificar o para poder recrear la canción inicial que fue codificada, ¿no? Es como un algoritmo de compresión, de cierta forma. Pero lo interesante de hacer eso es que a la hora de que lo tienes que comprimir así o de que lo tienes que codificar, extraes qué es lo más importante. Estás generando la esencia, ¿no? Exacto, la esencia, la vibra, ¿no? El vibe. Entonces, ahí por eso hay un lado que está haciendo la codificación y luego hay otro lado que hace la decodificación. Entonces, esta también tiene que aprender a decodificarlo de tal manera que se parezca a lo que ingresó. A la hora de que haces eso, en ese mecanismo adentro, en ese como bottleneck, ahí es donde estás aprendiendo la representación y donde aprendes lo que son las cosas de cierta forma. Entonces, con una imagen también sucede algo similar. Tú quieres entrenar un algoritmo que aprenda a generar imágenes, haces algo similar. Le pasas un vector de píxeles, que son miles de valores, y lo transforma en un vector pequeño y luego aprende a decodificarlo. En ese proceso de aprendizaje aprendió a extraer la representación. Entonces, esto a mí me parece que son de las cosas más importantes en los avances de la inteligencia artificial recientes, porque ya está aprendiendo a generar representaciones del mundo y también de los artefactos creativos que está generando, ¿no? Entonces sí, ese es el objetivo a grandes rasgos, es aprende a codificar y luego decodificar de tal forma que puedas recrear lo que entró. Entonces, cómo funciona este algoritmo en particular es que yo le estoy dando el inicio de una canción como un vector inicial y entonces lo codifica y luego lo decodifica y luego se lo vuelve a meter y le añade también que le tiene que agregar algo, ¿no? Entonces, ese algo también tiene que ser similar a lo que está en el training set de lo generado por los seres humanos. Entonces, aprende a generar cosas que se parecen a la distribución, básicamente. Entonces, es un aprendizaje estadístico, ¿no? Porque está tratando de generar cosas que si lo ve una máquina o lo ve un ser humano, dice, esto estaba probablemente en el training set. Entonces, si te logra engañar, es que lo hizo bien, básicamente. En este caso, lo que está haciendo es engañarse a sí mismo, porque tiene ahí como el codificador o un discriminador que determina si algo es parte del training set. Sí, es como dos algoritmos en uno, ¿no? Uno produce la música y el otro predice si esto es lo que me dieron los humanos o es lo que me dio la máquina. Y ya adivina y pues ya le puede atinar o no atinar. Y entonces el otro dice, ok, como el otro es el que lo quiere engañar, dice, ok, como que ya vi qué es lo que tú crees que viene de los humanos. Entonces va a ser una melodía que se parezca cada vez más a eso. Y entonces ya cuando el otro no puede distinguir entre lo que hizo la máquina y el humano, pues normalmente ahí paras el entrenamiento, ¿no? Porque quiere decir que ya es tan bueno como lo que te daría un humano. Exacto, sí. Y dicho muy concretamente, está aprendiendo a generar cosas que se parecen a lo que hace un ser humano, ¿no? Ese es el objetivo en realidad. Entonces sí, de cierta forma es replicar un poco lo que está haciendo el ser humano. Sí, no, pues sí está bien chido todo esto. Oye, y otra cosa que te quería preguntar, que se me fue preguntarte hace rato, es, pues tiene relación con varias cosas que hemos tocado, y es cómo democratizar todo este rollo, porque me contabas, por ejemplo, en el proyecto que estás trabajando, que pues no tienen tal vez la infraestructura tecnológica a la que estamos acostumbrados, pero eso no debería de ser una limitante para que no uses AI, ¿no? Porque si no, pues se ocasiona esto que ya también platicamos de la desigualdad, ¿no? O sea, si solo las personas más educadas pueden usar la inteligencia artificial a su favor, pues esas personas cada vez van a ser más ricas y las personas que no tienen acceso a eso, pues cada vez son más pobres porque se quedan atrás, ¿no? O sea, porque no pueden moverse hacia donde se está moviendo el mundo.
Híjole, es una pregunta compleja, yo creo. Ahí habría que definir tal vez democratizar qué exactamente. Democratizar la propiedad de los algoritmos, que creo que por ahí... O tal vez el acceso, más allá que solo la propiedad. Pues creo que esfuerzos, por ejemplo, como te digo, el Luther AI que hacen open source, que hacen estos algoritmos en open source, creo que pueden ayudar a democratizar esto. Por otro lado existen, o sea, esto es como el modelo open source, y por otro lado está esta compañía OpenAI, fundada por Elon Musk y otros cuates, que básicamente su intención inicialmente era generar inteligencia artificial que fuera abierta para todos, ¿no? O sea, su intención era, oye, como la inteligencia artificial es algo muy peligroso, por lo menos queremos que sea abierto, ¿no? Entonces vamos a hacer desarrollos para llegar allá. Pero pues al final es una empresa, ¿no? O sea, al final que tienen un modelo ahí interesante porque su profit está limitado, se autolimitan el profit que puede generar, pero finalmente los algoritmos le pertenecen a esta empresa. Incluso Microsoft invirtió un montón y los algoritmos también están cerrados, tienes que pedir acceso a ellos con betas y así. El argumento para justificar eso es que muchos de estos algoritmos son muy peligrosos, digamos, y no quieren dar acceso masivo, porque, por ejemplo, los algoritmos que generan textos se podrían utilizar para generar fake news o para generar trolls en Twitter, etcétera, ¿no? Entonces limitan el acceso para definir primero pues cómo regularlo, cómo controlarlo, ¿no? Pero pues esto también implica que no son muy abiertos, que no están disponibles para todos y que además le pertenecen a esta empresa que decide quién tiene acceso y quién no tiene acceso. Entonces, como respuesta a ese modelo, pues surgió este otro colectivo open source que básicamente está haciendo lo mismo y lo está poniendo totalmente gratis, ¿no? Y totalmente abierto para todos. Ahora, ahí está como la disyuntiva entre, bueno, si estos algoritmos que son casi igual de poderosos que los algoritmos de OpenAI son abiertos a todos, pues justamente está el problema y el riesgo de las fake news y de que se utilice de una manera equivocada, ¿no? Pero son abiertos. Entonces, por lo menos en estos algoritmos en particulares se plantea esa disyuntiva. Y en términos de democratizar el acceso a la inteligencia artificial, creo que incluso es más importante democratizar ¿cómo se llama? La digital literacy, ¿no? O sea, básicamente, o sea, cosas muy básicas como el acceso a las computadoras, es decir, todavía está muy relegado en muchas zonas. Y precisamente, pues, en este programa con los rangers indígenas que muchos de ellos no habían tenido ni acceso a una computadora nunca, ¿no? No habían tenido experiencia utilizando una computadora. Pues antes de hablar de inteligencia artificial, pues primero las habilidades básicas de inclusión digital, ¿no? Entonces creo que en muchos casos es empezar por ahí y creo que la gente, una vez que sabes cómo utilizar esas tecnologías, ya puedes moverte hacia aprender a programar, por ejemplo, aprender a sacar provecho de esto. Pero pues obviamente es un continuo, ¿no? Tienes que empezar por un lado. Y creo que una vez que se tienen esas habilidades básicas, pues ya puedes meterte más a que la gente aprenda a programar y así. Ahora, no estoy seguro necesariamente que incluso eso vaya a ser necesario, porque probablemente la programación va a ser obsoleta en algunos años, ¿no? Digo, con estos modelos que generan código. Mucha gente dice, no, todo el mundo tiene que aprender a programar y así. Creo que hay muchas ventajas de saber programar. Te permite tener una habilidad que pues es muy demandada en la economía actual. Te permite hacer cosas muy chidas, muy, muy interesantes, pero probablemente en unos años ni siquiera vas a tener que saber programar para poder hacer cosas que hoy se hacen con código, ¿no? Entonces, pues creo que ahí es más bien una inclusión digital, entender cómo utilizar una computadora a niveles básicos y ese paso en sí es un paso grande, ¿no? Y no solamente para tener acceso a los algoritmos, sino para que se utilice de una forma más responsable porque, o sea, los impactos, por ejemplo, de que una comunidad que no tenía internet o que no tenía acceso a computadoras ahora tiene acceso a Facebook y así, por un lado obviamente es un acceso, es deseable que se tengan más acceso, un acceso más equitativo, ¿no? Pero por otro lado se habla también de muchos efectos negativos que genera a los niños que crecían no jugando en el campo y así estar pegados, porque además están en zonas muy remotas, ¿no? Entonces que no hay muchas cosas que hacer más que estar pegados en Facebook, ¿no? Entonces, de verdad queremos, o sea, nosotros somos la primera generación que se nos dieron estos algoritmos, ¿no? Que básicamente lograron controlar nuestra dopamina y estamos pegados, ¿no? No lo supimos manejar, no lo
no estábamos preparados para eso. Y eso, pues no sé si queremos replicarlo necesariamente sin pensar en las consecuencias que puede haber con darle simplemente acceso a redes sociales en particular, creo, a personas que no lo habían tenido antes. Entonces, sí, creo que hay muchas disyuntivas complejas a la hora de hablar de democratización tecnológica, democratización de la inteligencia artificial también. Claro, ¿no? O sea, parecía que no hay respuesta obvia, que por un lado es, pues no sé, hay voces que dicen, no, pues sí, ábrelo para todos, porque pues si no lo abres, la gente se va quedando atrás, ¿no? Y incrementamos la desigualdad, pero si lo abres, nada más así, sin un plan, sin mitigar los efectos adversos, pues acabas perjudicando más de lo que ayudas, ¿no? A gente que no estaba preparada para tener acceso a todo este rollo. Entonces, y yo creo que esa es también una cuestión general de la inteligencia artificial y de hacia dónde se está yendo la tecnología, ¿no? Que estos dilemas éticos cada vez parecieran menos, pues menos obvios, ¿no? De hacia dónde hay que hacerlo. Y en lo que estamos deliberando, ya esto avanza rapidísimo. Entonces, pues, Sí. Digo que ahí algo que me genera un poco de conflicto, en particular en inteligencia artificial, es que hablamos de un poco un determinismo tecnológico, ¿no? De que esto va a suceder, ¿no? Es el futuro, o sea, sí o sí. Pero mucha de la gente que dice eso es precisamente la gente que lo está desarrollando, ¿no? O sea, es como que, pues va a suceder porque tú lo estás haciendo, ¿no? O sea, me inclino a pensar o preguntarme, por ejemplo, ¿qué pasaría si simplemente dejamos de desarrollar inteligencia artificial, dejamos de invertir en desarrollo e investigación de inteligencia artificial? Probablemente yo no tendría mi financiamiento para el doctorado, pero como un escenario hipotético, ¿no? ¿Qué pasaría si no hay tantos fondos, o si está prohibido investigar en inteligencia artificial, ¿no? Yéndonos a un caso extremo. Mucha gente dice, no, pues se desarrollaría en el mercado negro, o no, si lo prohíbes, pues hay un mercado negro. No estoy seguro ni siquiera que eso sucedería, porque en muchos casos la inteligencia artificial sí requiere una infraestructura brutal y es muy difícil ya que lo hagas nada más en el mercado negro, ¿no? O sea, necesita una infraestructura, necesita, pues que sea legal, de cierta forma. Creo que hacerlo ilegalmente está muy difícil. Entonces, hay un cierto determinismo tecnológico que habla de que vamos a llegar a esto, pero pues las personas que dicen eso son las mismas que lo están haciendo. Entonces, creo que sí tenemos mucho más control respecto a cuál es el futuro de la tecnología, aunque el paradigma actual creo que es uno determinista, ¿no? Esto va a pasar sí o sí, pero en realidad tenemos una decisión en eso. Probablemente, ¿no? Hay otras posturas que dicen, no, o sea, la tecnología ya tiene una vida propia y se desarrolla, ¿no? Hay cuate que se llama Kevin Kelly, que tiene un libro que se llama What Technology Wants, y él habla que ya en el planeta hay un organismo que es el TECNE, me parece que le llama, que ya es obviamente relacionado, pero ya es externo a la humanidad, ¿no? O sea, ya tiene una vida propia, tiene objetivos propios, ¿no? Obviamente está ligada con nuestros sistemas culturales, tecnológicos, sociales, económicos, pero tiene de cierta forma una visión propia. Entonces es como el determinismo, pero por otro lado hay gente que dice, no, o sea, al final estos son productos de nuestras decisiones y de nuestros esquemas económicos incluso, ¿no? O sea, la manera en la que desarrollamos tecnología e inteligencia artificial, pues simplemente está reflejando, es una extensión de nuestros sistemas económicos. Si cambiamos estos sistemas económicos políticos, pues el desarrollo de la inteligencia artificial es diferente. Claro, pero ahí tal vez como para verlo desde los dos ángulos, pues hay un feedback loop, ¿no? O sea, de que nuestros sistemas están creados de cierta manera que cada vez necesitamos generar más y la manera de crecer la economía interminablemente, pues requiere que desarrollemos esta tecnología y como creamos esta tecnología no cuestionamos nuestro sistema actual. Entonces, o sea, que parecía como que ya es muy difícil romper ese ciclo, ¿no? Claro. Y pues nos convertimos nosotros en las herramientas de nuestras herramientas también, ¿no? Justamente en ese feedback loop. Por ejemplo, el desarrollo de los automóviles pues ha hecho que diseñemos nuestras ciudades alrededor de los automóviles. Es una nueva tecnología, pero ahora convertimos nuestras ciudades en las herramientas para que esos coches funcionen, ¿no? O incluso el Internet. O sea, estamos pegados todo el día en la computadora trabajando o entreteniéndonos y así, porque eso está generando un profit para una compañía, ¿no? Entonces somos ya como herramientas, o sea, ya nuestra existencia depende de estas computadoras, ¿no? Entonces
nos convertimos en una herramienta de estos algoritmos. Entonces sí, eso es como un poco el argumento de Kevin Kelly, es que ese feedback loop hace que a lo mejor no somos ya nosotros quien lo estamos guiando, sino que haya un sistema que tiene sus propios objetivos y que nos convierte en sus mismas herramientas. Esto extrapolándolo a la inteligencia artificial, pues mucha gente es precisamente el argumento que les da miedo, porque dice, bueno, justamente cuando la inteligencia artificial sea más capaz cognitivamente que nosotros, pues nos va a convertir en sus herramientas o ni siquiera en sus mascotas, ¿no? Y tiene una vida propia y no necesariamente va a estar alineado a nuestros intereses. Que soy un poco escéptico de eso, pero pues es un poco el argumento, ¿no? Pues sí. Bueno, yo quisiera ser optimista y ojalá que sí sea más como lo que tú mencionaste, de que eventualmente encontremos la manera en la que esto nos haga nuestra vida más fácil y que mejore nuestra calidad de vida, mejore nuestros sistemas de salud, que también haya habido mucha investigación de cómo usar esto, ¿no? Para hacer la vida mejor. Tal vez también siento que a veces lo que acaba con más reflectores, pues son como las cosas negativas, ¿no? Porque es lo que se genera más noticia y hasta en un mundo en el que maximizamos por clics, pues es más fácil que des clic a esta noticia aterradora que oye, por cierto, también la inteligencia artificial pues sirve para mejorar la salud, sirve para mejorar la calidad de vida. Y pues de nuevo, o sea, al final del día es una herramienta que nosotros decidimos la función que maximice. Y sí creo que mientras nosotros sigamos definiendo esa función, pues está en nuestro control, pues iterar, ¿no? Y aprender también nosotros, así que como modelo o como algoritmo de nuestros errores y decir como, oye, pues esta función objetivo no nos está llevando hacia el mejor lugar, ¿cómo podemos iterar para sacar lo mejor de estos algoritmos o de la inteligencia artificial, pero minimizando, ¿no? Como las cosas malas. Sí. No, y precisamente, o sea, como dices, el riesgo está en las funciones objetivos que definamos, ¿no? Y creo que, de nuevo, o sea, es un reflejo de las funciones objetivas de nuestro sistema económico, ¿no? Que actualmente, pues, es mayoritariamente incrementar la ganancia, incrementar el profit. No creo necesariamente que este sea el futuro, porque eventualmente, justamente como un modelito que estamos aprendiendo, nos damos cuenta que esto no es... Esta función puede existir dentro de nuestro sistema, pero no debe ser la única, ¿no? Y en particular, con el tema de cambio climático, por ejemplo, tenemos sí o sí que cambiar esa función, ¿no? O sea, no todas las actividades humanas deben estar orientadas al profit. O sea, no solamente debemos de dejar a que el mercado resuelva todo y asumir que la mano invisible, porque quiere maximizar el profit, porque los individuos o las empresas quieren maximizar su profit, esto hace que haya un objetivo alineado con los intereses de la humanidad o del planeta, ¿no? Vemos precisamente que ha sido lo contrario. O sea, sí generó desarrollo y tal, genera desarrollo económico en el cierto plazo, pero eventualmente esta función se vuelve tan fuerte y nuestro sistema se vuelve tan bueno en perseguirla, que pues nos ha puesto en esta situación, ¿no? De riesgo climático, de crisis climática, precisamente porque dejamos simplemente que al sistema, ¿no? Que la mano invisible maximice esa función objetivo. Entonces tenemos que considerar que justamente hay un lugar, hoy en particularmente, que debe ser un lugar o un componente mucho más importante de nuestra economía, que son actividades que no necesariamente son por un profit, sino que son pues para hacer frente a estos problemas, como el cambio climático. Pues no es, mucha gente dice, dejemos al mercado que lo solucione, ¿no? Que invente la tecnología necesaria. No creo necesariamente que eso vaya a suceder. O sea, los intereses del mercado en el corto plazo no necesariamente están alineados con los intereses de lo que va a pasar en 20 años, ¿no? Entonces, y lo mismo con inteligencia artificial. O sea, no podemos dejar simplemente que el mercado decida cómo se va a utilizar, porque pues la decisión siempre va a ser pues utilizar los algoritmos para maximizar el profit de quien sea el dueño. Hay un lugar para, bueno, tenemos que regular estos algoritmos para que se utilicen con precisamente los fines que nos interesan, para el beneficio de nuestra sociedad, que no necesariamente va a emerger de que el mercado decida cómo utilizar los algoritmos. Entonces, sí, creo que es fundamental que como colectivo humano cambiemos nuestras funciones objetivo y pues alinear la tecnología a eso, ¿no? Porque al final la tecnología nos ayuda para llegar a esas funciones objetivos que definimos como seres humanos. Claro.
A mí me gusta creer que nuestro instinto de supervivencia es más fuerte que cualquier otro sistema y que el día que sea una cuestión de voy a maximizar un profit que de nada me va a servir si el planeta desaparece, pues como que solitos... ¿Qué digo? O sea, yo la verdad veo señales, no sé si estoy siendo sobreoptimista, a, a que sí, o sea, que sí hay esfuerzos y a que sí nos está cayendo el 20 de nada nos sirve el profit del mundo si no le ponemos atención a otras cosas. Vamos a ver, ahora sí que en 50 años donde estemos. Sí, claro. Sí creo que hay un cambio cultural que es importantísimo, ¿no? O sea, porque pues el cambio cultural eventualmente pues echa la bolita a andar para llegar al cambio político, ¿no? Que a lo mejor el cambio cultural sucede más rápido que el cambio político y sucede más rápido que, bueno, no sé necesariamente sí que el cambio tecnológico, ¿no? Creo que ahí se van, ¿no? Pero cambia la tecnología, cambia la cultura, cambian los sistemas políticos. Creo que hoy sí hay un movimiento cultural que nos estamos dando cuenta. Tenemos que cambiar las funciones de objetivo, las maneras en las que estamos haciendo las cosas y esperemos que la tecnología y que los sistemas políticos sigan a eso. Pero sí, yo igual creo que en general soy optimista, sí creo que nos podemos poner las pilas y que sí, que hay un libro que se llama Novaceno de James Lovelock, que es el autor de la teoría de Gaia, de la hipótesis de Gaia, que básicamente lo que dice él es que toda la vida en la Tierra es un solo organismo, ¿no? Que busca su supervivencia y literalmente lo calcula, ¿no? Se hace modelados ecosistémicos y químicos de cómo, y de la atmósfera, de los gases, etcétera, y de cómo es un ciclo, ¿no? Un ciclo homeostático que Gaia, que es este organismo que está conformado por todos los individuos vivos en la Tierra, pues tiene como su objetivo de sobrevivir. Entonces, o nos podemos alinear a Gaia o nos podemos, o nos va a sacar, ¿no? O sea, porque tiene estos intereses, digamos, más grandes que nosotros. Y lo que él habla en bueno, eso lo escribí en el libro de Gaia, pero en el libro de Novaceno, que acaba de salir hace poquito, de lo que él habla es que en el futuro va a ser como va a haber una superinteligencia o va a haber la inteligencia artificial que va a estar colaborando con los seres humanos y que va a ser una superinteligencia eco-friendly, ¿no? Porque esa es la única manera en la que vamos a poder sobrevivir. O sea, cuando desarrollemos esta superinteligencia, la superinteligencia se va a dar cuenta que, oye, si no nos ponemos las pilas, van a valer madres, ¿no? Y más aún si los seres humanos le dan como objetivo, oye, queremos sobrevivir. Entonces probablemente va a ser una inteligencia artificial eco-friendly y va a haber como una nueva humanidad de especie de cyborgs que van a estar conectados ya sea directamente con la inteligencia artificial o por lo menos utilizándola como una herramienta que va a ser la que como que transicionar hacia una civilización más sustentable. O sea, eso es un poco un trip, pero es un buen libro y una buena visión. Digo, por otro lado, también está la visión de que si le dices a una inteligencia artificial que maximiza muy bien su función, le dices que disminuye el cambio climático, probablemente decide eliminar a los seres humanos, ¿no? Entonces, justamente, tener cuidado con la función. Pero yo soy más de esa visión de Novaceno. Creo que sí podemos llegar a ser una humanidad que sea más sabia y que utilice su tecnología para sobrevivir y para adaptarse a su entorno, más que, ¿no? Para maximizar el profit en el corto plazo y, pues, valer madres en el largo. Pues sí, esperemos. Sí, de hecho, luego yo también me tripeo con esas cuestiones de qué tal que así como las células de mi cuerpo no se dan cuenta que solo sirven para un organismo más grande, pues nosotros somos eso, ¿no? Simplemente pequeñas células de algo mucho más grande que pues va alineado con esto que decía. Pues de hecho hay en la conferencia esta de NeurIPS, que es la conferencia más importante de inteligencia artificial, acaba de presentar un paper súper interesante. Hay una conferencia súper interesante sobre esto que habla de el cómputo del cuerpo y de las células, y la plática empieza hablando de cómo las células inicialmente eran organismos unicelulares, ¿no? Que podían hacer cogniciones muy simples, ¿no? Para detectar luz, para moverse, o sea, procesaban información de su entorno, que es una forma de cognición, tenían como intereses, maximizaban su función de supervivencia. Y eventualmente los organismos multicelulares, pues son muchos de estos organismos unicelulares juntándose porque les conviene juntarse, ¿no? Pero que los intereses y la cognición de los individuos unicelulares se mantienen. Simplemente están trabajando en conjunto con las otras células.
Entonces, un órgano o sea, incluso el cerebro, muchas personas creen que es un conjunto de células que se juntaron porque les ayudaba a sobrevivir, ¿no? Y que tienen de cierta forma como sus funciones, sus intereses individuales, pero que trabajan con el colectivo, dando la ilusión de que el colectivo es el individuo, pero en realidad hay niveles de individualidad, ¿no? Distintos niveles de individualidad. Entonces, lo mismo, ¿no? O sea, este cuate decía que las células tienen su propia cognición, sus propios intereses, se mezclan para hacer organismos multicelulares, que luego se mezclan para hacer cuerpos y organismos como los mamíferos, que luego se mezclan para hacer ecosistemas y toda la vida en la Tierra. Entonces, que hay niveles de cognición y que hay procesamiento de información e intereses a todos estos niveles, ¿no? Entonces, y su teoría es muy precisa en cómo define la cognición. Entonces, eso que dices de las células de tu cuerpo no es nada más un trip. O sea, sí hay una base científica para hablar de que igual y tus células de tu cuerpo son esos organismos unicelulares que pues están haciendo su rollo y que dicen, pues me junto en este cuerpo y me va bien. No me doy cuenta de lo que está pasando afuera en el organismo general, pero a mí me está yendo bien, ¿no? Entonces, sí hay una base científica para que ese trip no sea nada más un trip. Pues qué loco. Pero pues bueno, ya para cerrar, este podcast se llama Datos Netos, entonces normalmente me gusta cerrar dando como algunos datos concretos que nos permiten dimensionar el fenómeno. Y pues hoy traje un par de datitos, no, de hecho 3 datitos. El primero es que en un estudio del 2020 se calculaba que de ese momento al 2025 la inteligencia artificial iba a desaparecer alrededor de 85 millones de empleos a nivel mundial en esos 5 años, pero que al mismo tiempo iba a generar 97 millones. Entonces, como que en términos netos iba a crear más empleos, pero cuando ya me metí a leer un poco más, dicen, bueno, los empleos que va a desaparecer probablemente es personal administrativo, trabajadores de fábricas o ensamblando cosas, el servicio al cliente, reparadores de máquinas. Entonces, como que se espera que todos estos trabajos cada vez se van a automatizar más, pero por otro lado, los trabajos que se van a generar son data scientists, data analysts, gente también de ciberseguridad, de marketing digital. Entonces, pues bueno, ahí puedes ver que no necesariamente es que la persona que estaba en un call center ahora se va a volver un data scientist, ¿no? O sea, porque pues eso, como decías hace rato, requiere tiempo para adquirir esas habilidades. No son habilidades intercambiables, ¿no? Entonces, eso me lleva al segundo dato, que dice que desde los 80s la inteligencia artificial se calcula que ha disminuido el poder adquisitivo de un ciudadano mediano, y con mediano me refiero a que está en la mediana de la distribución, o sea, más rico que el 50% y más pobre que el otro 50%, que ha disminuido el poder adquisitivo entre 50 y 70%. Lo que esto nos dice que pues nada, o sea, tal vez la inteligencia artificial está generando más riqueza, pero pues esa riqueza tiende a concentrarse en que pocos tengan mucho y en que en realidad, digamos que las personas de a pie, pues cada vez tengan menos poder adquisitivo. ¿Qué pasa, no? O sea, te puedes dar cuenta que cada día, pues teniendo antes, no sé, mi abuelo llegó a segundo de primaria y tuvo eventualmente su casa propia y pudo tener una vida sino de lujos, pues bien, con lo necesario. Y pues hoy piensas en alguien que tiene segundo de primaria y es como, no, pues eso ya no te alcanza para nada, ¿no? O sea, cada día hay este requerimiento de cada vez necesitas más habilidades para sobrevivir, ¿no? ¿Y el tercero? ¿O eran 2? Y el tercero, dice que en los siguientes 5 años, este es del World Economic Forum, se espera que en los siguientes 5 años, al menos la mitad de la población laboral, de la gente que activamente está buscando o tiene un trabajo, habrán tenido que recibir algún tipo de capacitación que tenga que ver con inteligencia artificial, ¿no? O sea, ya sea desde que aprendes a programar hasta que aprendes a moverle al Google Analytics, que de una u otra manera va a estar desarrollado en inteligencia artificial. Entonces, pues esto habla de que las empresas pues van a tener
pues este reto, ¿no? De que también tienen que capacitar a sus empleados porque, o sea, todos nos tenemos que subir a esta ola, como que esto que decíamos de la inevitabilidad de esto, pues pareciera que si esto va a pasar, pues nos tenemos que subir a la ola, como que ya no queda a opcional si quieres aprenderle, ¿no? A este rollo. Sí. Ahí te voy a aventar otro dato, para ejemplificar por qué los seres humanos somos pésimos para predecir el futuro, especialmente el futuro tecnológico. Estos cuates que se juntaron en el verano de Dartmouth en los 60s, dijeron en ese entonces, Shannon, McCarthy, todos estos cuates dijeron, creemos que en 20 años va a haber máquinas que hagan todo y mejor que pueden hacer los seres humanos, ¿no? No, de hecho, no eran 20, dijeron como los siguientes 10 años, ¿no? O sea, prácticamente para que los 70s ya vamos a tener resuelta la inteligencia artificial. Y luego, después de eso, pues pasaron esos años, obviamente no sucedió. Y le preguntaron a McCarthy, oye, ¿qué onda con eso? Y dijo, no, sí, es mucho más difícil de lo que nos imaginamos. Y no solamente es más difícil hacerlo, sino es difícil predecirlo, ¿no? O sea, somos muy malos para predecir en el corto plazo y en el largo plazo también, ¿no? Entonces, igual y lo que se dice es correcto, pero a lo mejor los periodos de tiempo varían bastante, ¿no? Entonces, probablemente sí vamos a llegar ya llegamos a las capacidades humanas en muchos algoritmos, pero tomó mucho más tiempo, ¿no? Otras cosas toman menos, entonces es difícil predecir. Pero sí, incluso estos cuates que eran los más brillantes de la computación, su predicción estuvo súper mal. Sí, pues Nassim Taleb, ¿no? Se mete mucho a decir eso de que somos siempre sobreoptimistas cuando calculamos tiempos o cuando calculamos a cuánto estamos de algo. Tendemos a creer que somos como más chingones de lo que en realidad somos. Y creo que sí, también va un poco como somos demasiado optimistas para predecir en el largo plazo, en el corto plazo. O sea, sobreestimamos los avances en el corto plazo y subestimamos en el largo plazo, ¿no? Entonces, y sí, o sea, creo que, por ejemplo, si alguien de 1500, ¿no? Nunca hubiera podido predecir en el largo plazo, los siguientes 500 años, lo que está pasando hoy, ¿no? O sea, en ese entonces, porque el cambio, o sea, eventualmente la tecnología cambia paradigmáticamente, ¿no? Se descubre algo totalmente distinto, la electricidad, que ni siquiera te imaginabas que podía existir en ese entonces, cambia totalmente. Pues el internet, ¿no? O sea, el internet en los 50s nadie se hubiera imaginado eso, ¿no? O sea, el internet es un accidente que cambió nuestras vidas y que probablemente eso es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? 100%. O sea, es prácticamente como magia. O sea, si estuvieras en los 50 o en 1800, ves esto y te parece magia. O sea, que estamos teniendo una conversación, ¿no? Vía video, el otro lado del mundo, literal, yo en Australia, tú en San Francisco, en tiempo real. O sea, esto es literalmente magia para alguien en ese entonces. Pero fue porque descubrimos una propiedad del universo que no sabíamos que estaba ahí, ¿no? Y lo mismo, creo que probablemente vamos a descubrir muchas cosas que no sabemos que están ahí en algún punto y que va a cambiar radicalmente nuestra manera de percibir al mundo y nuestra manera de hacer tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya está empezando todo el tema cuántico, que no entendemos bien. O sea, sigue siendo una locura que ni siquiera nadie sabe bien exactamente qué es. Algunas cosas funcionan, pero ese es un descubrimiento que probablemente entre más lo vayamos entendiendo va a cambiar radicalmente todo, ¿no? La computación, y lo que entendemos por lo que es el universo, ¿no? Y así creo que va a haber muchos más descubrimientos. A medida que aprendemos, desarrollamos más ciencia, hay descubrimientos totalmente novedosos que hoy no tenemos idea que van a suceder, pero que van a cambiar todo. Y nuestras predicciones, extrapolando a partir del presente, probablemente van a estar muy off, porque no estamos contemplando justamente estos eventos, que creo que Nassim Taleb habla de los Black Swans y así, ¿no? Justamente estos eventos que cambian todo. Precisamente, pues estos descubrimientos tecnológicos son una forma de Black Swan. Son muy difíciles de predecir. No sabemos para dónde va a ir, pero pues que igual creo que vale la pena proyectar un poco a futuro, precisamente para cuestiones de regulación y en particular si hay una tendencia muy clara, como es el aumento de la desigualdad, como hablas, ¿no? De cómo la inteligencia artificial y la automatización ya bajó el poder adquisitivo de muchas personas, pues es una tendencia muy clara, ¿no? Y probablemente va a seguir. Entonces eso pues sería seguro predecirlo, ¿no? Y no solamente seguro, sino necesario hacerlo, porque vamos a tenernos que adaptarnos y si no, la desigualdad va a seguir creciendo y pues no sé,
Creo que ese no es un futuro tan deseable, pero creo que sí tenemos ciertas herramientas que podrían evitarlo. Claro. Pues bueno, Rodo, ¿alguna otra reflexión final ya para cerrar el podcast? No, creo que reflexión final, creo que me gustó mucho el punto que dijiste al inicio respecto a la inteligencia del colectivo, ¿no? Creo que eso es fundamental y creo que eso vale la pena retomarlo a la hora de que pensemos sobre inteligencia artificial. Pensar que la inteligencia humana es parte de un colectivo y por tanto la inteligencia artificial puede sumarse a ese colectivo de cierta forma, puede añadir a la mente humana, ¿no? Entonces en vez de ser algo que se contrapone, puede ser como, ¿no? En la mente humana como una nueva cosa, y no me refiero a la mente humana individual, sino a la mente humana colectiva, es como una nueva corteza en el cerebro colectivo. Entonces sí, creo que, y eso nos ayuda también a conceptualizar también muchas cosas de lo que representa el ser humano, ¿no? Al final el ser humano es una experiencia social, colectiva, y así es como debemos de pensar también sobre nuestra tecnología y sus impactos, etcétera, ¿no? No, pues gracias por aceptar la invitación. Qué bueno que a pesar de vivir en lugares tan lejanos, pudimos coordinarnos. Y pues gracias por caerle. Yo creo que quedó chido. Un saludo a toda la banda que llegó hasta acá. Espero que lo hayan disfrutado. Ahí suscríbanse, denle like, comenten, lo que sea. Ayúdenos a que el algoritmo y la inteligencia artificial nos traten chido. Y pues bueno, ahí lo dejamos para la próxima. Y pues un abrazo a toda la banda.